Miremos este ejemplo. Aquí tenemos las siguientes variables de tipo entero A, B y C. En este lado vamos a ver las operaciones que se van realizando y aquí los valores con los que van quedando cada una de estas variables. Entonces la variable A comienza con el valor inicial 10, la variable B con el 15 y la variable C con el 20. Inicializamos estos valores. Entonces aquí vemos cómo la variable A tiene un 10, la B tiene un 15 y la C tiene un 20. Luego empezamos a hacer varias operaciones matemáticas. Entonces a la variable A llévele lo que ya tiene más B. Entonces, ¿qué tiene A? A tiene un 10 más B. ¿Qué tiene B? Un 15. 10 más 15 me da 25. Ese valor 25 se almacena en la variable A. Por eso aquí ya se cambia el valor de 10 a 25. De esa manera se van haciendo todas estas operaciones hasta que al final la variable A queda con un valor 4, la variable B con un menos 22 y la variable C con un 26. Hay que tener en cuenta que la ley de signos se cumple en esas operaciones. Si el número que hay en B, en este caso, fuera un número negativo, ese número negativo multiplicado por este menos de acá me daría un signo más y quedaría una suma. Lo mismo, si yo al momento de sumar dos valores de dos variables, la segunda variable tiene un valor negativo, esa suma se convierte en una resta. Entonces hay que tener en cuenta las leyes de los signos en el momento de realizar las operaciones. Entonces, eso es un ejemplo de asignación de valores. Vemos una asignación de valores constantes, estos números. Vemos asignación de variables y de operaciones directamente, expresiones matemáticas. Los operadores matemáticos. Los operadores matemáticos son esos signos que nos permiten expresar las relaciones entre las variables y las constantes, las relaciones de las cuales normalmente se desprende un resultado. Entonces tenemos aquí como operadores aritméticos básicos el más, el signo menos, el asterisco. Entonces el signo más significa una suma, ejemplo 3 más 3. El signo menos representa una resta, podríamos decir 5 menos 8. El asterisco representa una multiplicación, por ejemplo 4 por 12. La barra inclinada o el slash significa una división, un ejemplo de ello sería 36 dividido 8. Y este que se denomina el acento circunflejo es el carácter que nos representaría la potenciación, 2 a la 3, 2 elevado a la potencia 3, 2 por 2 por 2, lo cual nos daría 8. Entonces son todas estas operaciones básicas. Puede diferir de algunos a otros lenguajes el operador que se necesite. Entonces ahí tenemos esta parte de lo que son los operadores matemáticos. Algo que debemos tener en cuenta cuando vamos a escribir una expresión es que el computador solo entiende las expresiones en formato linealizado. ¿Qué significa que sea algo linealizado? Esto quiere decir que estén escritas en una sola línea. Entonces, como lo vemos aquí, esta es la expresión matemática. A más B dividido C más D. Así estamos acostumbrados nosotros a visualizar las operaciones en la parte aritmética. Pero si la vamos a expresar en el computador, tenemos que decir que esta expresión tenemos que hacerla en una sola línea. Entonces decimos, entre paréntesis, que está lo de arriba, A más B, el operador de división y lo que está en la parte de abajo, C más D. Todas estas se han linealizado. Entonces, A más A dividido C más D representaría A más B dividido, abro paréntesis, C más D y expreso lo que está acá abajo. Entonces, de esa manera tenemos que linealizar las expresiones. Entonces, linealizarla es hacer eso, es transformar esa operación matemática en una operación equivalente en el computador, pero que se escriba en una sola línea. Bueno, cada una de estas ecuaciones, aunque tienen una representación parecida, van a dar resultados diferentes, por lo que en ocasiones se implementan, primero se hacen unas operaciones antes que otras. Aquí primero hacemos esta suma y luego esta suma antes de hacer la división. Entonces, ¿por qué son diferentes todos los resultados? Es debido a algo que se llama la jerarquía de los operadores. El computador tiene una jerarquía
especificada en la matemática para poder resolver las operaciones. Entonces, lo primero que un computador va a evaluar en una expresión matemática es las potencias, o sea, la potenciación y la radicación, lo que sea potencias y lo que sean raíces cuadradas o cúbicas o raíz n, es lo primero que él va a mirar. Lo segundo que él miraría son las multiplicaciones y las divisiones. Y por último haría las sumas y las restas. Entonces esa es la jerarquía de los operadores. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en el momento en que vamos a hacer una operación matemática, tener en cuenta esa jerarquía de las operaciones. Entonces el primero va a resolver potenciación y radicación, luego multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas. ¿Podemos en algún momento alterar esa jerarquía? Sí se puede alterar por medio de los paréntesis. Cuando utilizamos paréntesis, entonces podemos alterar un poco esta jerarquía. Si yo quiero que una suma se resuelva antes que una potenciación, entonces esa suma debo meterla dentro de paréntesis. Así el computador, cuando ve una expresión matemática, lo primero que hace es buscar los paréntesis más internos. Cuando encuentra los paréntesis más internos, resuelve esa operación que hay ahí interna y luego va saliendo, o sea, va destruyendo esos paréntesis hasta que por fin llega a la operación que se necesita. Veámoslo mejor en este ejemplo. Entonces, en este ejemplo tenemos una expresión bastante larga, a más b dividido c menos d, todo dividido, toda esta operación acá. Entonces, lo que hace primero el computador es ir a evaluar de izquierda a derecha todas las expresiones. Entonces él viene de izquierda a derecha, encuentra esta operación acá, hay una suma, hay una división, hay una resta. Lo primero que él hace es la división. Después de que él hace la división, entonces indistintamente como las encuentre, como están a la misma categoría, la suma y la resta, las resuelve como él las quiere resolver en este caso. Entonces en este caso haríamos a más lo que dio la división y como tercero haríamos la resta. Ya quedó listo lo de este paréntesis. Ahora vamos en esta otra expresión. Al meterse esta expresión, entonces él empieza a mirar cuál es el paréntesis más interno hasta que llega a esta parte de acá. Entonces por eso el paso cuarto es mirar lo que hay dentro de estos paréntesis. Dentro de estos paréntesis lo primero que se encuentra de izquierda a derecha es esta división. La división y la multiplicación tienen la misma jerarquía, pero él encuentra primero la división. Entonces el paso cuarto que hace es esta división. Después hay una multiplicación, hay una resta. Primero resuelve la multiplicación, entonces el paso quinto es hacer esa multiplicación y por último hace esta resta. Ya queda evacuado este paréntesis interno. Luego sigue el paréntesis externo. En el paréntesis externo le encuentra de izquierda a derecha la potenciación, una suma y una división con el resultado que encontramos anteriormente. De lo primero que él va a resolver es la potenciación. Entonces paso 7 hace esta potencia. Después, ¿qué queda? Una suma y una división. Lo primero que haría es esta división, hace la división como paso octavo y por último hace la suma de lo que dio la potencia y de lo que quedó en la división en esta operación. Ahí ya quedó listo este paréntesis. Luego aquí vemos una suma y una división. ¿Qué resuelve primero? La división. Entonces b dividido, todo lo que está adentro lo hace como paso 10 y por último hace esta suma. Dentro de este paréntesis, esta suma que queda a más todo lo que dio el otro resultado. Y ya para finalizar, juntamos las dos expresiones y se hace esta división que quedó aquí al final de toda la operación que habíamos hecho previamente acá con toda la operación que quedó en este otro extremo. Y ese sería el paso 12. Entonces el computador necesitaría 12 pasos para resolver estas operaciones. De esa manera aplicamos lo que se llama la precedencia de los operadores, la jerarquía de los operadores, como la podemos alterar también por medio de los paréntesis y cómo podemos trabajar con ellas.